Capítulo 338. Portente mundo. Al mismo tiempo, una mujer y dos hombres observaban el campo de batalla desde la cima de una montaña. La mujer, vestida con un abrigo grueso, era la estrella de la pereza, Tasiana Cincia. Y los dos hombres a su lado eran, respectivamente, la estrella del orgullo y la estrella de la era. Vaya. Ese es un primer ataque realmente impresionante. Un hombre robusto que llevaba una gran espada en la espalda, el ejecutor de Hera, no podía ocultar su asombro. La caballería liderada por Teresa estaba masacrando unilateralmente al ejército de cadáveres. Sin embargo, Cincia permanecía impasible mientras masticaba el cigarrillo en su boca. Aunque era cierto que la caballería estaba ganando, al final, el enemigo solo era el ejército de cadáveres, la carne de cañón de los parásitos. La fuerza principal del enemigo aún no se había movido. Dudo que los parásitos se queden quietos. Pensando lo mismo que Cincia, la estrella del orgullo observaba atentamente el campamento enemigo. En ese momento, los tres ejecutores notaron un cambio. La imagen holográfica en el cielo se estaba moviendo de manera inestable. Dentro de la pantalla ondulante, la reina parásito estaba gritando algo mientras se agitaba. No podían escucharla debido a la distancia, pero juzgando por su apariencia. ¿Qué? ¿Está enfadada? La estrella de la era habló con los ojos muy abiertos. Sin embargo, esto solo era el comienzo del cambio. Inmediatamente después de ver la rabia de la reina parásito, los movimientos del enemigo se volvieron caóticos. No, debería decir que los parásitos se volvieron urgentes. Las colmenas están palpitando a un ritmo más rápido. Las especies madre también se están reproduciendo el doble de rápido que antes. El ejecutor de Superbia, el dios que supervisa la clase de arqueros, informó rápidamente la situación. Parece que van a iniciar una guerra total. Pronto, su predicción resultó ser exacta. Los comandantes del ejército están llegando. Con el ejército de no muertos de un Sidley Humility a la cabeza, un total de 4 comandantes del ejército comenzaron a moverse. La mandíbula del hombre robusto se abrió de par en par. El ejército de la Sucubus y el de la Banshee despegaron al mismo tiempo, y debajo de ellos, los golems de sangre perseguían a los caballeros de la muerte con fuertes pisotones. Además, todo tipo de parásitos salían disparados del campamento de los parásitos. Tal como dijo, los parásitos estaban iniciando un ataque total. ¿No es esto extraño? Mientras el hombre robusto estaba perplejo, la estrella del orgullo frunció el ceño. Incluso con nosotros tres aquí, los parásitos deberían tener la ventaja. Dudo que la reina parásito ignore esto. Luego miró de reojo. Entonces, ¿por qué actúa de repente así? ¿Quién sabe? Cincia sacó el cigarrillo de su boca y exhaló una larga bocanada de humo. Tal vez se ha cansado de este juego y planea terminarlo de una vez por todas. Aunque hablaba con desdén, ella giró la mirada y miró el papel en su mano izquierda. El hombre robusto gritó. El ejército de un Sidley Humility estaba a punto de chocar con la caballería humana bien alineada. Entonces, Los atravesaron. sin atacar a la caballería, se volvieron translúcidos al instante y los atravesaron. Fluidización. Era una de las autoridades de un Sidley Humility, la capacidad de convertir su ejército en un estado entre líquido y gas. Debido a esto, la segunda ronda de hojas boomerang disparadas bajo el mando de Arbor Muto fallaron, y los jinetes, que estaban decididos a luchar hasta la muerte, se quedaron allí perplejos. Eso no fue todo. Los ejércitos de Vulgar Chastity y Exploding Patience también pasaron junto a las fuerzas de refuerzo de la humanidad. Incluso los golems de sangre tomaron un camino indirecto para evitar al ejército humano. La caballería confundida intentó detener el avance de los parásitos, pero no tuvieron más remedio que ver cómo el ejército parásito se alejaba mientras eran atacados inmediatamente por los parásitos que volaban detrás de ellos.
Las fuerzas principales que habían pasado junto a la caballería tenían un solo destino: la fortaleza de Tigol. Los ojos de Cincia se entrecerraron. Mirando la decisión de los parásitos en un espacio aislado no era tan extraño. Pero, tal como dijo la estrella del orgullo, su repentino cambio de tácticas era algo que cuestionar. El hombre corpulento parpadeó rápidamente. ¿Esto es el final? No sabía cuántos truenos quedaban en la fortaleza, pero había una buena posibilidad de que tuviera razón. La batalla anterior había dejado debilitadas y maltrechas a las fuerzas de la Federación. Si bien era cierto que cientos de nidos estaban apoyando a los parásitos atacantes y al ejército de cadáveres, la Federación apenas podía mantener su posición contra ellos. Simplemente no había manera de que pudieran resistir contra el ataque total simultáneo de los 4 ejércitos de los comandantes del ejército. A menos que el árbol del mundo volviera a la vida en ese mismo instante. Y así, la fortaleza de Tigol cayó en una situación precaria una vez más. Cincia, que observaba en silencio, levantó lentamente su mano izquierda. Observatio vitae, un contrato que revela la vida de quien lo firma. El contrato que le dio Teresa estaba en un estado lamentable. No había un solo momento en que no estuviera ardiendo de calor. Hubo múltiples ocasiones en que Cincia temió que se quemara por completo. El papel humeante se había quemado hasta reducirse al tamaño de un pulgar. Pero desde entonces había regresado a su apariencia original y limpia, sin quemarse más. Si Seol Jiu hubiera muerto, este contrato se habría convertido en un puñado de cenizas. El hecho de que se recuperara revelaba que él estaba a salvo. Y así no era tan difícil deducir lo que debía haber sucedido en el reino espiritual. El repentino cambio en las acciones de los parásitos y la recuperación del contrato eran más que suficientes como evidencia. La reina parásito estaba furiosa, y los parásitos iniciaron un ataque total. Los 4 comandantes del ejército también dirigieron sus ejércitos al campo de batalla, incluso pasando junto a los refuerzos humanos como si no existieran. Era casi como si estuvieran presionados por el tiempo. En una situación como esa, ¿qué significaría que el contrato regresara a su apariencia original? La respuesta era obvia. Por supuesto, en ese momento no había ninguna razón para que Cincia participara en la guerra. La condición para que se uniera a la guerra aún no se había confirmado. En otras palabras, el árbol del mundo no había revivido. Sin embargo, Cincia no era ninguna tonta. Tenía suficiente perspicacia para saber qué le pasaría a la Federación y luego a la humanidad una vez que cayera la fortaleza de Tigol. También sabía qué posición ocuparían la Federación y la humanidad si el árbol del mundo revivía y lograban derrotar a los parásitos con éxito. Y así, Cincia se dio cuenta de que estaba en una encrucijada de extrema importancia. Aunque podría no cambiar la tendencia general, tenía el presentimiento de que su elección lo afectaría en gran medida. Yo en el momento en que este pensamiento cruzó por su mente, no pudo evitar reírse. El hecho de que tuviera este pensamiento mostraba que veía un atisbo de esperanza en esta situación. El progreso de la guerra había cambiado su pensamiento anterior. No importará incluso si me uno a la guerra. Solo quería que lo sepamos. De repente, recordando lo que Teresa le había dicho, Cincia sonrió. Esa es la única esperanza que nos queda. Ya sea la única esperanza o la última oportunidad, al final, ella lo reconoció. Bueno, supongo que lo estaba esperando desde que dejé ir a Agnes. Cincia chasqueó los labios y guardó el contrato doblado en su bolsillo. Luego, habló. Tengo una pregunta. Los 2 ejecutores se volvieron hacia ella al mismo tiempo. Supongamos que estás jugando a un juego de cartas y estás a punto de perder. Pero si aguantas un poco más, estás garantizado para obtener la carta que revertirá la situación. ¿Qué harías?
¿Qué? ¿Te rendirías? ¿O esperarías un poco más? No sé por qué me lo preguntas, pero yo esperaría. Ya veo. Pensé lo mismo. La estrella del orgullo respondió casualmente a la pregunta repentina. Por otro lado, el hombre corpulento frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? Cincia esbozó una sonrisa y giró su dedo índice izquierdo. ¿No es obvio? Luego recitó rápidamente un hechizo. Los dos ejecutores, que parpadearon confundidos, rápidamente se sorprendieron y dirigieron sus miradas hacia arriba. Un enorme círculo mágico se estaba formando sobre la cabeza de Cincia. Por supuesto, también estaba sobre sus cabezas. La estrella del orgullo murmuró con shock. Tú. Cincia se encogió de hombros y habló. Te explico después. Al mismo tiempo, el círculo mágico giró y descendió sobre los tres ejecutores. Se activó la teleportación, Humildad Fea cargó hacia adelante. Desde el momento en que partió como vanguardia, ignoró todo lo demás y solo se lanzó hacia adelante. El temor creciente en el rincón de su corazón se negaba a desaparecer. Lo que dijo Explosiva Paciencia no estaba equivocado. La reina parásito no actuaba de manera emocional al tomar sus decisiones. Ella debía tener una razón para instar a la captura de la fortaleza. Preocupado de que esta razón estuviera relacionada con ese demonio aterrador, Unseatly Humility se endureció en su resolución. La reina parásito poseía una personalidad indomable y siempre hacía evaluaciones frías y calculadas de la situación. Era especialmente así en la guerra. Si no veía una posibilidad de victoria, habría ordenado la retirada sin dudarlo. El hecho de que ordenara un ataque total significaba que aún tenían una oportunidad. Una vez que sus pensamientos llegaron a este punto, Unseatly Humility vació completamente su mente. A partir de ese momento, solo había una cosa que necesitaba hacer. Se estaba acercando a la pared de la fortaleza. No había necesidad de romperla. Simplemente podía atravesarla. Luego subiría hasta el puesto de mando y, con solo unos 100 metros, hasta la puerta de la fortaleza, un círculo mágico apareció de repente frente a él. Al mismo tiempo, el círculo se multiplicó instantáneamente en varios cientos. Antes de que Unseatly Humility pudiera hacer algo al respecto, las doncellas de batalla surgieron de cada círculo mágico. Ellas se formaron al instante y cargaron simultáneamente contra Unseatly Humility. El extremadamente asombrado Unseatly Humility balanceó su espada larga con prisa. Aunque logró repeler a unas cuantas de las valquirias que volaban hacia él, pronto no tuvo más remedio que tirar de las riendas de su montura, ya que los caballeros de la muerte que chocaron con las doncellas de batalla caían o eran derribados hacia atrás. Escuchando los relinchos de los caballos espectrales que resonaban a su alrededor, Unseatly Humility miró directamente hacia adelante. Luego, cerró la boca al ver a la mujer parada frente a la puerta, envuelta en un grueso abrigo. No pensé que fueras tan imprudente. Fingiendo calma, Unseatly Humility hizo que sus dientes castañetearan. ¿De verdad crees que detenerme en este momento logrará algo? ¿Estaría aquí si no lo creyera? Mientras Cincia respondía con astucia, Unseatly Humility ajustó su agarre en la espada larga. ¡Qué arrogancia la tuya! ¿Has olvidado tu patética derrota en la Guerra del Valle? ¿Cómo podría olvidarlo? ¿No veo a tu servidora de aquella vez? Me pregunto de dónde sacas esa confianza. No es que no la haya traído a propósito. Simplemente no puede estar aquí ahora. Sonriendo con indiferencia, Cincia llamó a las valquirias y se formaron de nuevo. Bueno, te agradezco que te preocupes por mi inteligencia. Pero no es que me falte capacidad de aprendizaje. Unseatly Humility se detuvo justo cuando estaba a punto de lanzarse hacia adelante. Fue porque Cincia levantó los brazos y señaló a izquierda y derecha.
Inmediatamente después, 2 hombres aterrizaron en el suelo junto a ella. Eran la estrella del orgullo y la estrella de la era. Pensé que no era suficiente, así que llamé a estos 2. ¿Qué te parece? ¿Esto te satisface? Cincia guiñó un ojo, y luego mostró los dientes en una sonrisa. Maldita sea, mejor que dé una explicación adecuada más tarde, Tasiana Cincia. El joven con sombrero apretó los dientes y colocó una flecha encadenada en su arco. Bueno. Estoy seguro de que una mujer tan calculadora como tú tiene una buena razón. El hombre robusto también tenía una expresión un poco aturdida, pero pronto sacó la gran espada de su espalda. Castañeteo, castañeteo, castañeteo. El sonido de los dientes castañeteando resonó una vez más. Hay otros comandantes del ejército también. Aunque hablaba con calma, su expresión se oscurecía lentamente. Por alguna razón, los engranajes que deberían girar en perfecta sincronía parecían desajustarse en cada momento crucial. Llegas demasiado tarde. Fotang. Gabriel golpeó el muro de la fortaleza mientras miraba hacia abajo. Estaba en conflicto al ver a un Sidley Humility cargando sin descanso. Justo cuando estaba a punto de estallar de frustración por la negativa de los ejecutores a actuar, finalmente se movieron. Dejó escapar el aliento que había estado conteniendo al verlos aparecer frente al muro de la fortaleza, pero el alivio solo duró un momento. Pronto, abrió los ojos con Sharp y miró hacia el cielo. Un Sidley Humility podría haberse detenido, pero no era el único comandante del ejército presente. Aborrent Charity lo seguía de cerca, y lo más importante, Vulgar Chastity y Explosiva Paciencia volaban sin obstáculos por el cielo. Lo único positivo en esta situación era que podían usar los pocos truenos restantes para una interceptación aérea. Y así, justo cuando estaba a punto de ordenar el ataque, un hada del cielo se acercó corriendo a ella. Noticias urgentes. ¿Qué pasa? Gabriel reaccionó de manera irritable por estar al límite. El hada del cielo se encogió, pero pronto continuó con una voz clara. Las tropas de la humanidad han llegado a la puerta trasera de la fortaleza. Hay cientos de soldados, y una persona que se proclama como la reina de Eva ha solicitado que la dejen entrar. ¿Qué? La voz de Gabriel se suavizó un poco. La hada del cielo rápidamente concluyó su explicación mientras Gabriel fruncía el ceño. ¿Qué va a traer ella? Aquí vamos. Roselle habló de repente mientras miraba hacia el cielo. Un Yuri, que estaba sentada con las piernas cruzadas en meditación, abrió los ojos. ¿De verdad, maestra? Sí, estoy segura. Roselle señaló hacia el cielo. Mira. La estrella que se volvió roja por la invasión está recuperando su tono azul. Y un Yuri asintió aturdida. No es fácil que una estrella muerta vuelva a la vida. Roselle sonrió con brillo. Recuperar su luz de manera tan espléndida solo puede significar que el árbol del mundo ha alcanzado la madurez y ha recuperado el control del reino de los espíritus. Los espíritus deben haber recuperado su fuerza y vuelto a la vida para ahora. El rostro de un Yuri se iluminó. Entonces, Lo único que queda es conectar con el mundo intermedio. Roselle negó con la cabeza, sin poder ocultar su admiración. Increíble, realmente increíble. Pensar que lo lograrían de verdad. Luego, de pronto, inclinó la cabeza. Pero es extraño, dadas las circunstancias que describiste, debería haber sido casi imposible de lograr, a menos que los parásitos hayan hecho algo completamente absurdo. No es que Roselle no tuviera dudas, pero el éxito seguía siendo un éxito. Con esto, las condiciones que estaban fuera de su control se habían cumplido todas. Lo único que quedaba era hacer lo que estaba a su alcance. Apartando la vista del cielo, Roselle miró de nuevo a Unyuri. Esta ya se había levantado y estaba tomando aliento. Yuri, tu cuerpo y la estela. deben haber llegado a la fortaleza de Tigol para ahora. Charlotte debe haber hecho un buen trabajo. Roselle se estiró. Estupendo. Esta maestra se pondrá en contacto con el árbol del mundo. Tú deberías volver y prepararte. Sí, No estés demasiado nerviosa.
solo haz lo que aprendiste, y esta maestra se encargará del resto. Jiji. Con una risa suave, los ojos de Roselle se volvieron vidriosos. Estoy ansiosa por ello, ya ves, mi espíritu competitivo se ha encendido desde que oí hablar de ellos. Quiero enfrentarme y ver cuán fuertes son. Jiji. No es solo eso. Esos desgraciados arruinaron el plan de venganza que preparé durante cientos de años. Jejejeje. Sus ojos brillaron mientras reía de forma siniestra. Un Yuri se encogió un poco, pero también asintió. Al menos por hoy, los ojos llenos de locura de Roselle le parecían increíblemente fiables. Oh, disculpa mi lenguaje. Se me escaparon mis verdaderos sentimientos, Jojo. Roselle salió de su momento de locura y soltó una risa elegante. Luego, levantó las manos mientras miraba a un Yuri, que estaba de pie con ansiedad. Bueno, entonces. Cuando sus dos manos se unieron en un aplauso rápido, Roselle le guiñó un ojo de forma juguetona. Nos vemos en el mundo intermedio. Entonces. Chas. El momento en que aplaudió. Los ojos de Yuri se abrieron de par en par. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 339. Congela Mundo E3. Un festival inesperado comenzó en el reino de los espíritus. Aunque no era un banquete alegre lleno de carne, alcohol y baile, el área alrededor del lago central estaba llena de actividad. No era sorprendente. El mundo había estado al borde de la ruina, pero con la muerte y la retirada de los dos comandantes del ejército, el mundo había recuperado la paz. ¿Y eso era todo? Gracias al rápido crecimiento hasta la madurez del árbol del mundo revivido, los reyes de los espíritus también habían recuperado sus poderes. Con el renacimiento de los espíritus que regresaron al vacío, ¿cómo no estar felices? En un momento, los espíritus que se regocijaban se volvieron todos hacia una dirección. El alboroto se detuvo, reemplazado por murmullos. Aleteo. Bajo las alas aleteantes del fénix que descendía del cielo, un grupo de humanos corría apresuradamente hacia arriba. Eran los salvadores del reino de los espíritus, que arriesgaban sus vidas para combatir a los comandantes del ejército. Los ojos de los jóvenes espíritus se iluminaron. Seolju corrió. Se sorprendió al ver el enorme árbol, que no entraba completamente en su campo de visión, y el grupo de espíritus que de repente había aumentado, pero no dejó de correr. Ahora solo quedaba un paso. La fortaleza de Tigol debía estar en medio de una feroz batalla, así que no había tiempo para disfrutar la victoria con calma. Si se demoraban demasiado y permitían que la fortaleza cayera por llegar unos minutos tarde, sería su mayor arrepentimiento. Así que, cuando Seolju vio a los 5 seres que presumiblemente eran los reyes de los espíritus, gritó con todas sus fuerzas. Fortaleza de Tigol. Al saltar al lago, gritó de nuevo. El camino conectado a la fortaleza de Tigol. Sin embargo, no pudo terminar su frase, ya que varios espíritus volaron hacia él y lo abrazaron en cuanto entró en el agua. Espera. Humano. Él es uno de esos humanos. Ah, oye. Vaya. Wow. Ahora no es el momento para eso. Gracias. Muchas gracias. Quítense de en medio. Seolju sacudió el brazo con prisa, y el espíritu, que fue empujado, parpadeó sorprendido antes de estallar en llanto. Ah, diablos. Deténganse. En ese momento, una voz grave resonó en el área. Todos los espíritus se congelaron y guardaron silencio. Incluso el espíritu rojo, que sollozaba tristemente, dejó de llorar. Por favor, perdónalos, humano. Seol se giró. Un gigante ardiente rojo lo miraba desde el cielo. Los espíritus del fuego son fieles a sus emociones por naturaleza, especialmente en situaciones donde están conmovidos más allá de su control. Seolju nunca había visto a este gigante antes, pero era fácil deducir que se trataba del rey del espíritu del fuego, Ifrit, por la poderosa energía que emanaba. No lo hice a propósito. Mientras acariciaba la cabeza del espíritu, que sollozaba en silencio,
Este sonrió suavemente como si nunca hubiera llorado. Seol-Jiu suspiró antes de mirar hacia arriba a Ifrit con una mirada ardiente. Lo sé. Ifrit asintió con la cabeza, como si entendiera por qué Seol-Jiu estaba tan apurado. Después de alcanzar la madurez, el árbol del mundo ayudó a tu grupo a presionar al comandante del ejército. Luego, recuperó el control sobre el reino de los espíritus y enseguida vertió su energía para el nacimiento de nueva vida. Nacimiento de nueva vida. Al observar sus alrededores, Seol-Jiu exclamó. Se preguntaba de dónde venían tantos espíritus. Espíritus de alto rango, incomparablemente superiores a los de bajo y más bajo rango, lo miraban desde la distancia. Ese proceso ha terminado justo ahora. Sonriendo dulcemente, Sylphid continuó donde Ifrit lo había dejado. Ya no sonaba débil, se sentía la refrescante sensación del viento en su voz. Todo lo que queda ahora es. Sis. Mientras Sylphid hablaba, las ramas del árbol se agitaron de repente. Cuando Seol-Jiu se volvió hacia el centro del lago, su expresión cambió lentamente. La urgencia dentro de él desapareció y la sorpresa tomó su lugar. Allí estaba un enorme y magnífico fresno que dominaba fácilmente todo el lago. Se erguía majestuosamente, como sosteniendo el cielo, y sus hojas verde esmeralda emitían un aura celestial. También había un fruto de color rojo manzana colgando en la parte superior del árbol, luciendo jugoso. Junto con las luces ámbar que revoloteaban alrededor del árbol, casi como si bailaran, el paisaje pintoresco era suficiente para inspirar asombro en cualquiera que lo observara. La hermosa y noble apariencia del árbol del mundo también dejó a Seol-Jiu sin palabras. En ese momento, una de las ramas se movió suavemente hacia abajo. Se dirigió directamente a Seol-Jiu, como si lo apuntara, y las hojas en la ramita susurraron suavemente. Era casi como si lo invitara tímidamente a acercarse. Una brisa suave sopló cuando Sylphid agitó la mano con una risita. Como resultado, tanto Seol-Jiu como los miembros del equipo de expedición detrás de él fueron empujados a través del lago. Una vez que aterrizaron frente al árbol del mundo, las ramas del árbol bajaron y abrazaron a Seol-Jiu con fuerza. Acercándose a él, las hojas le hicieron cosquillas en las mejillas. Era como un bebé recién nacido, reconociendo a su madre y corriendo a su abrazo. Te equivocas, árbol del mundo. Él es, efectivamente, quien te ayudó a nacer, pero es humano. No es tu padre. Sylphid dijo algo que Seol-Jiu no pudo entender, así que él se quedó quieto. Para ser honesto, se sentía bastante bien. Cuando inhaló profundamente el aire refrescante de las hojas, sintió que su vértigo desaparecía como si estuviera siendo purificado. No fue solo una sensación. Cuando la luz que brillaba suavemente cayó sobre Seol-Jiu y los otros miembros del equipo de expedición, sus cuerpos realmente experimentaron un cambio. Tanto las heridas pequeñas como las grandes desaparecieron, surgió nueva piel y una vitalidad recorrió sus cuerpos fatigados. Una energía pura y limpia surgió desde lo más profundo de sus cuerpos y los llenó como agua de río. Seol-Jiu gimió en voz baja, mientras el mana limpio burbujeaba y calmaba su circuito de mana, que gritaba de dolor. No fue hasta que algo cayó sobre su cabeza que salió de su aturdimiento. Seol-Jiu se sorprendió y tomó con ambas manos el objeto que rodaba desde su cabeza. Lo que había golpeado su cabeza no era otra cosa que el fruto de color rojo manzana que colgaba en lo alto del árbol del mundo. ¡Oh, cielos! Sylphid, que observaba con deleite, exclamó en voz baja. Ese es el primer fruto del árbol del mundo, que solo se produce una vez que alcanza la madurez. Debe haberte tomado mucho cariño. Seol-Jiu jugueteó con el fruto que se sentía fresco y frío. Parece que es algo increíble. Agradeció la expresión de gratitud del árbol del mundo, y también estaba tan full porque le hubiera dado un regalo tan preciado. Pero eso no era lo importante en ese momento. No te preocupes, humano.
Notando lo ansioso que estaba Seol-Jiu, Ifrit respondió a sus preocupaciones con calma. ¿Ves las luces flotando alrededor del árbol del mundo? Ese sí. El árbol del mundo ya está en proceso de hacer lo que deseas. Comenzó tan pronto como terminó de dar a luz a nueva vida. Eso significa. Seol-Jiu asintió involuntariamente con la cabeza. No estaba completamente seguro de lo que estaba sucediendo, pero parecía que el árbol del mundo estaba haciendo todo lo posible. Me alegra oír eso, pero Seol-Jiu preguntó. ¿cuánto tiempo tomará? No estoy seguro. Conectar con el mundo intermedio y crear un nuevo avatar en la fortaleza de Tigol no es algo sencillo. Aunque dijo esto, Ifrit esbozó una sonrisa suave. Pero el árbol del mundo es un ser que rivaliza con un dios, y como acaba de alcanzar la madurez, su poder está en su punto máximo. No tardará mucho. Unos minutos más deberían bastar. Unos minutos más. Aunque no lo satisfacía ni siquiera si pudiera ir en ese momento, Seol-Jiu se contuvo, ya que parecía que esa era la mejor opción posible. De todos modos, pensar que te daría el primer Yggdrasil. No me lo esperaba. Ciertamente, tiene las cualidades para recibirlo. Lo reconozco. Ifrit asintió en acuerdo antes de enderezar su postura. Dado que el árbol del mundo te ha reconocido, es justo que nosotros también expresemos nuestra gratitud y respeto. Comenzando por Ifrit, los otros 4 reyes de los espíritus se movieron. Sylphid se inclinó con cortesía con las manos unidas sobre su ombligo. Hizo una reverencia elegante con la mano sobre su pecho, y los otros expresaron su gratitud a su manera. No solo los reyes de los espíritus. Los espíritus cercanos que servían a los reyes también se inclinaron. Seol-Jiu se rascó la mejilla. Sentía la sinceridad genuina de los espíritus, pero situaciones como esta siempre lo hacían sentir incómodo. Reviviste a la diosa que servimos y salvaste el mundo en el que vivimos. Tienes las cualidades para recibir nuestra admiración y veneración. Ifrit lo enfatizó una vez más antes de preguntar de repente. ¿Hay algo en particular que desees? ¿Algo que quiera? Queremos recompensarte por todo lo que has hecho. No dudaremos en conceder cualquier deseo siempre y cuando esté dentro de nuestras capacidades. Seol-Jiu se sumió en un profundo pensamiento. Aunque le preguntaran por algo que quisiera, realmente no se le ocurría nada en particular. Lo único que podía pensar era pedirles a los espíritus que dieran lo mejor de sí en la lucha contra los parásitos, pero ya parecían ansiosos por hacerlo. No lo sé, no se me ocurre nada en... Pero antes de que pudiera terminar, algo intervino desde un lado. Girándose instintivamente, Seol-Jiu vio al fénix extendiendo su largo cuello y se asustó de un salto. ¿Qué pasa? Compañero, préstame tu oído. El fénix susurró rápidamente y los ojos de Seol-Jiu se abrieron de par en par. ¿Puedes repetir mis palabras tal cual? Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué crees? Son palabras mágicas que obligarán a esos tontos a actuar. Este mundo no puede seguir así. Es necesario un cambio. Seol-Jiu miró a los reyes de los espíritus con una expresión confundida. Bueno, no hay nada en particular que quiera, pero, Carraspeando, él relató lo que había oído. Quisiera que perdonaran a las hadas de la cueva ahora. Al oír esto, Baekaju frunció el ceño y giró la cabeza rápidamente hacia Seol-Jiu. Los reyes de los espíritus no respondieron de inmediato. Después de un breve momento de silencio, Ifrit cruzó los brazos y suspiró. Enseñándole cosas inútiles. ¿Inútiles? El fénix frunció el ceño. Tontos. ¿Acaso planean aferrarse al pasado después de la tragedia casi irrecuperable que sufrió este mundo? Pero, ¡qué tontería! El reino de los espíritus fue salvado. Eso se lo debemos a mi compañero y a sus acompañantes. El fénix no alzó la voz, pero su tono burlón era evidente. Pero estos tipos tienen que irse pronto. ¿Y si los parásitos atacan de nuevo? ¿Qué van a hacer entonces? eso no sucederá. ¿Eso no sucederá? ¿Qué? ¿Van a pedir ayuda otra vez? Ifrit cerró la boca. Como saben,
El hecho de que hayamos salvado el reino de los espíritus esta vez fue gracias a la suerte, un milagro que ocurrió por una serie de coincidencias superpuestas. Si todos no fueran tan tercos, no habríamos tenido que venir aquí en primer lugar. ¿Tienen idea de cuántas cosas tenemos que atender en el mundo intermedio? No tenemos tiempo para dedicar nuestra atención a este lugar. Si se niegan a llegar a un acuerdo y sufren un percance similar de nuevo, entonces el reino de los espíritus no tendrá más remedio que enfrentarse a la destrucción total. Recuerden eso, tontos. Ifrit chasqueó los labios ante la aguda reprimenda del Fénix. No tengo nada que decir. Acepto esa solicitud. Mientras Ifrit murmuraba con amargura, el rey de los espíritus del agua, Aqua, habló con una voz serena. Lo que Arcus Nim dijo es correcto. Hicimos preparaciones completas antes de enfrentarnos a los comandantes del ejército, pero al final fuimos derrotados con demasiada facilidad. En efecto, si no cambiamos, lo mismo podría suceder de nuevo sin dificultad. Sylphid estuvo de acuerdo con Aqua y también aceptó la solicitud. Eso es algo que debemos evitar a toda costa. El pecado de las hadas de la cueva no puede ser borrado, pero debemos de sellar a los dos señores a pesar de eso. Con esto, 2 reyes de los espíritus habían votado a favor de la solicitud de Seoljiu. Ifrit se volvió hacia los 2 restantes. Bueno. Las hadas de la cueva y las hadas del cielo ya están cooperando en el mundo intermedio. Estoy de acuerdo en que debemos priorizar a nuestro enemigo común primero. El rey de los espíritus de la tierra aceptó de mala gana, de una manera algo ambigua. No dijo nada. Simplemente resopló y miró hacia otro lado. Era evidente que estaba renuente, pero parecía entender que no había otra opción. Dado que la mayoría de los reyes de los espíritus está de acuerdo, Ifrit exhaló otro suspiro profundo antes de mirar a Seoljiu con una mirada intensa. Humano no, nuestro salvador. Continuó con una voz clara, aunque todavía vacilaba un poco. ¿Es eso realmente lo que deseas? Sí, por favor, perdonen a las hadas de la cueva ahora. Seoljiu asintió de inmediato. En ese caso, que así sea. Después de todo, es la solicitud de nuestro Salvador, y una que en última instancia nos beneficia. Luego, después de un momento de vacilación, habló con determinación. Aceptamos tu solicitud. Baekaju y algunos otros abrieron los ojos con incredulidad. Yo, Ifrit, en representación de todos los espíritus, prometo perdonar a las hadas de la cueva. A partir de ahora Ofiniuodor será dessellado, liberando así a Diffidemodor también. Pero ten en cuenta que esto no es por nuestra voluntad, sino enteramente por la solicitud de nuestro Salvador. La mandíbula de Philippe Muller cayó. Seoyui y Agnes también miraron a Seoljiu con expresiones atónitas. Fue porque conocían la historia de fondo, lo que sucedió en el pasado, por qué se dividieron las hadas y por qué las hadas de la cueva se volvieron ciegas y se cubrieron los ojos con telas. Sin embargo, los reyes de los espíritus acababan de aceptar la solicitud de Seoljiu y hacer un juramento para perdonar a las hadas de la cueva. La enemistad profundamente arraigada entre las hadas que nadie había podido resolver durante miles de años acababa de ser resuelta. Al menos, eso debería haber resultado en una cantidad tremenda de puntos de contribución. HMPH. El Fénix resopló. Bien, finalmente han aprendido lo que es importante. Gracias. A pesar de dar las gracias, Seoljiu todavía tenía una expresión confundida por la falta de conocimiento sobre el pasado de las hadas y los espíritus. No estoy seguro de los detalles, pero espero que no piensen demasiado mal de esta decisión. Como dice el refrán, el enemigo de tu enemigo es tu amigo. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Ifrit repitió las palabras de Seoljiu y luego se rió entre dientes. Ese dicho es ciertamente el más adecuado para esta situación. Tan pronto como Ifrit terminó de hablar, las ramas del árbol del mundo, incluidas las que abrazaban a Seoljiu, se elevaron lentamente. ¿Hong? Un sonido vigoroso resonó entonces, y los 5 reyes espirituales se volvieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la visión de Seoljiu se volvió de un amarillo brillante.
Choong gritó, fue el árbol del mundo. Estaba brillando. Las luces brillantes alrededor del árbol del mundo se habían reunido, y la totalidad del fresno emitía una luz dorada brillante. Eso no era todo. Como si resonaran con este fenómeno, los cuerpos de los miembros del equipo de expedición brillaban con la misma luz. Seol-Yu levantó lentamente las manos. Sus manos brillantes se desintegraron en una fina niebla de luz y flotaron en el aire. La luz se curvó hacia arriba y fue absorbida por el árbol del mundo. Las preparaciones deben estar listas. Ifrit dijo en voz baja antes de inclinar la cabeza hacia arriba. Sí está hecho. A continuación, mientras Seol-Jihu y los otros miembros del equipo de expedición miraban hacia arriba. ¡Cuá! Toda el árbol del mundo se transformó de repente en un gigantesco cúmulo de luz y se elevó hacia el cielo. En un instante, se erigió una magnífica columna de luz que perforaba el cielo y desaparecía en el espacio exterior. Para ese momento, la mitad del cuerpo de Seol-Yu se había desintegrado. Mientras su conciencia se volvía cada vez más débil, sintió que lo succionaban hacia la lejanía. Cuando incluso su visión se volvió completamente blanca. Gracias por darnos una oportunidad de venganza. Lo que Seol-Jihu podía oír. Nos vemos en la fortaleza de Tigol. Era la voz digna de Ifrit gritando. Había estallado una batalla sangrienta cuando los parásitos lanzaron un ataque total. Los banshees están llegando. Gabriel miró rápidamente más allá de la muralla de la fortaleza. Tal como había oído, unas almas horrendas se acercaban a la fortaleza a velocidades aterradoras. Están cargando de frente de repente. No. Gabriel apretó los dientes. Preparen los truenos, formen una red de fuego. Mordió su labio con ansiedad incluso mientras daba la orden. Finalmente, la fuerza principal de los parásitos llegó a la fortaleza. Un lado tratando de romper las defensas, el otro intentando detenerlos. No hacía falta mencionar que el primero tenía una ventaja abrumadora. Pero eso no significaba que el lado en desventaja se quedara de brazos cruzados. ¿O fuego? Gabriel ordenó a los soldados de la Federación que dispararan, y las habas del cielo se elevaron llevando truenos en sus manos. Los banshees gritaron como si no tuvieran miedo a la muerte. Flash. Un enorme destello de luz se apoderó del cielo, seguido de un boom sónico que reverberó por la tierra. Foqueeu. Todos se taparon los oídos y se convulsionaron esporádicamente mientras fruncían el ceño. Gabriel también se tambaleó. Lo único que salvaba la situación era que el estruendo explosivo de los truenos estaba un poco amortiguado. Se aferró a la muralla y se estabilizó, pero frunció el ceño al ver la oleada de súcubos volando desde el destello de luz que se desvanecía. Justo cuando iba a reaccionar, en lugar de atacar, las súcubos cruzaron el cielo con calma. Cada uno recogió un cadáver al azar, pasaron la pared de la fortaleza y volaron hacia el punto más alto de la fortaleza Tigol. ¿Qué? Gabriel miró aturdida a Vulgar Chastity. No me digas. Entonces sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta repentinamente de la intención de Vulgar Chastity. Deténganla. Mientras gritaba con todas sus fuerzas, los soldados dispuestos en el camino hacia la cima se apresuraron a salir. Pero cuando los ángeles caídos y las hadas del cielo extendieron sus alas para volar, las súcubos arrojaron los cadáveres que tenían en las manos, como si hubieran estado esperando ese momento. Coplop, plop, los cadáveres que caían vomitaron sangre rojo negruzca. La sangre que fluía comenzó a hervir antes de burbujear y transformarse en monstruos. Estos eran golems de sangre, el ejército de Aborrent Charity. ¡Oh! Mientras los golems de sangre aullaban ferozmente y cargaban hacia adelante, se desató una batalla caótica en medio del camino. Mientras tanto, Vulgar Chastity lideró a las súcubos,
y voló hacia el punto más alto del área central de la fortaleza, donde se encontraba el árbol del mundo. Gabriel no entendía por qué los parásitos estaban usando su valioso ejército de manera tan derrochadora e ineficiente para apuntar al árbol del mundo, que ya estaba muerto. Dejó caer su mano con impotencia. Quería decir algo, pero no le salían las palabras. Cualquiera que fuera la intención de los parásitos, ella les había permitido entrar en la fortaleza. Con 2 ejércitos de hecho, aunque sus acciones estaban fuera de sus expectativas, realmente no podía hacer nada para evitar que rompieran las defensas mientras ignoraban todo lo demás. Gabriel se rió de repente al pensar, ¿habríamos debido usar los truenos con más moderación? En verdad ella lo sabía. Sabía que la fortaleza Tigol, sin la protección del árbol del mundo y el poder de los espíritus, no era más que una enorme pared que se derrumbaría fácilmente si el enemigo atacaba en serio. Por eso, Gabriel no dijo nada. Dado que este incidente los obligaría a enfrentarse a sus enemigos desde dentro de las murallas, era claro que no durarían mucho. En otras palabras, cualquier resistencia que ofrecieran a partir de ese momento sería inútil. ¿Furrumble? En ese momento, la estatua de piedra en el acantilado cambió de color y cayó, como si presagiara el futuro que pronto enfrentaría la Federación. Los ojos de Yrel se apagaron al ver esa escena. Eso indicaba que la infestación de los nidos había llegado a la fortaleza. Ya. Luchar contra 4 ejércitos ya era una tarea difícil. Ahora las murallas estaban comenzando a caer. Con el sonido de la estatua cayendo al suelo y rompiéndose, mezclado con los gritos y chillidos que resonaban en todas direcciones, sonaba como el preludio del desastre. ¿Esto es? Yrel bajó la cabeza y suspiró. Realmente, el fin. Cada palabra que salía de su garganta estaba llena de desesperación. Al final, ella miró fijamente a las súcubos mientras se alejaban. Si tan solo tuviéramos el poder de los espíritus. De repente, una hada del cielo cayó de rodillas mientras lamentaba en voz alta. Sus ojos, llenos de resentimiento mientras miraban hacia el árbol del mundo, se apagaron. Euk. Entonces estalló en llanto. Quizás porque su desesperación y frustración eran tan evidentes, sus lágrimas se extendieron rápidamente a su alrededor. Keuk. Los hombres bestia, gravemente heridos y jadeando por sus heridas, también lloraron con indignación. Euk, Keuk. Y los enanos, que seguían fabricando nuevos truenos incluso en ese momento, también se llenaron de lágrimas. Los sollozos comenzaron a resonar por toda la fortaleza. Aún pensaban en resistir hasta el amargo final, pero no podían detener las lágrimas que brotaban. Porque sentían que este era el fin, tal como había dicho Yrel. Vulgar Chastity no se detuvo hasta llegar al punto de ventaja desde donde podía overseeing toda la fortaleza. Desde ese lugar, toda la fortaleza parecía caber en la palma de su mano. Lo mismo ocurría con el árbol muerto que se erguía en el centro de la fortaleza. ¿Qué es esto? Inclinó la cabeza después de confirmar el estado del árbol del mundo. El árbol estaba seco y en un estado lamentable, tal como ella había predicho. Sigue igual, entonces, ¿por qué? Vio a cientos de soldados y una gran estela protegiendo el árbol del mundo, pero no parecían tan amenazantes. No importa cómo lo mirara, la situación no justificaba sacrificar el ejército de Exploding Patiense a los Thunders y arrojar el ejército de Aborrent Charity en medio de la fortaleza. No. Sin embargo, Vulgar Chastity pronto sacudió la cabeza. La reina debía tener sus razones. No había necesidad de que una simple sirviente como ella cuestionara a su señora. Lo que necesitaba hacer ahora era calmar la furia de la reina lo más rápido posible. Aunque la estela que brillaba tenuemente resultaba un poco inquietante, Vulgar Chastity no le prestó atención
y extendió los brazos. Entonces, Quema. fue el momento en que liberó la energía comprimida dentro de ella. Una enorme columna de fuego surgió desde la base del árbol muerto y lo envolvió por completo. Y eso no fue todo. La lava rompió la tierra y brotó como una fuente. Un festín de llamas convirtió toda la fortaleza en un infierno ardiente. Ajajajaja. Dentro de las columnas de fuego que se elevaban hacia el cielo, Vulgar Chastity se echó hacia atrás y rió a carcajadas. ¿Lo viste, mi reina? Dándose la vuelta con una sonrisa radiante, señaló hacia abajo mientras miraba la enorme imagen en el cielo. Mira. El árbol del mundo y la fortaleza están en llamas. Tigol Fortress era un mar de llamas, tal como dijo. El árbol del mundo también se estaba oscureciendo mientras era consumido por el fuego. Espera solo un poco más, reina. Yo, Vulgar Chastity, cumpliré tu orden y destruiré esta fortaleza de una vez por todas. Exclamando con orgullo, Vulgar Chastity agitó la mano y le hizo una señal a su ejército de súcubos. Ahora. Todas. Entonces, capítulo 340 Focongela, Mundo, 4. Cuando Vulgar Chastity estaba a punto de gritar ataca, se detuvo por instinto. No sabía por qué se había detenido de repente, ni por qué había encogido el cuello. No había cambios en el paisaje frente a ella. El árbol del mundo seguía ardiendo y Tigol Fortress también. Era solo, que sentía que algo estaba ligeramente fuera de lugar. No, debería decir que algo se sentía diferente. Era como si la realidad frente a ella no fuera auténtica. Innatural y algo discordante. Correcto. Casi como si dos mundos se superpusieran uno sobre el otro. Cuando sus pensamientos llegaron a eso, Vulgar Chastity tomó una profunda bocanada de aire. El mundo astral. La sensación de separación entre la realidad y lo que tenía delante se intensificó rápidamente. Para cuando su sospecha se convirtió en convicción. Vaya, vaya, qué risa tan grosera. Una voz fría y burlona surgió de repente, junto con un chasquido. Vulgar Chastity levantó la cabeza sobresaltada, abriendo mucho los ojos. El paisaje frente a ella se elevó rápidamente. Su rostro palideció. Había estado flotando en el aire solo un momento antes, pero ahora caía sin darse cuenta. Antes de que pudiera mover las alas que se habían detenido involuntariamente, sus pies tocaron el suelo. Una pizca de confusión se mezcló en su expresión ya aturdida. Las columnas de fuego que habían adornado la fortaleza habían desaparecido sin que se diera cuenta. El árbol del mundo tampoco estaba ardiendo. El paisaje era exactamente el mismo que cuando llegó por primera vez a ese lugar. Casi como si hubiera tenido un sueño. ¿Qué acababa de pasar? Mirando a su alrededor en un estado de aturdimiento, Vulgar Chastity. Esa es una expresión bastante interesante que tienes ahí. Levantó la mirada ante la voz repentina. Una mujer esbelta de cabello largo estaba sentada en lo alto del árbol marchito. Con las piernas cruzadas y la barbilla apoyada en el dorso de la mano, esta mujer miraba hacia abajo a Vulgar Chastity con una expresión alegre. Vulgar Chastity se quedó momentáneamente sin palabras al sentir la energía extraordinaria que emanaba de esa mujer. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, que eran tan calmados como el océano. ¿Qué pasa? Sus ojos coquetos, con una marca de belleza, se curvaron formando una hermosa media luna. ¿Tuviste un sueño agradable? Lo dijo con un tono burlón. Vulgar Chastity salió de su aturdimiento en un instante. Luego, apretó los dientes. Aunque no estaba segura de los detalles específicos, sabía perfectamente que había sido engañada por esta maldita mujer. Tú, zorra. Vulgar Chastity extendió el brazo con los ojos muy abiertos. ¡Owa! Una columna de fuego surgió de su palma y voló hacia el árbol muerto. Pero justo cuando la llama feroz estaba a punto de alcanzarla, ¡ah!
Se dividió en 8 direcciones, como si una barrera invisible estuviera bloqueando su camino. Vulgar Chastity frunció el ceño mientras la sonrisa de la mujer se intensificaba. Fufu. Con una risa, la mujer desapareció de repente. ¿Parpadeo? Un hechizo de alto nivel que intercambiaba 2 espacios entre sí. Vulgar Chastity se sorprendió de que un hechizo de magia de ese nivel se activara sin una incantación. A continuación, mientras la sorprendida Vulgar Chastity se giraba rápidamente hacia un lado, una espina gigante de hielo surgió repentinamente del suelo y la atravesó por el estómago. ¡Ah! Vulgar Chastity escupió un bocado de sangre al chocar contra la pared de la fortaleza. ¡Couf! Las pupilas de Vulgar Chastity temblaron levemente mientras tosía con fuerza. Por un momento no logró entender la situación. ¿Por qué finges que te duele? La mujer aterrizó en el suelo con ligereza. Eso fue solo un saludo simple. Seguro que no morirás por algo así, ¿verdad? Cuando la mujer preguntó con una sonrisa, los labios de Vulgar Chastity temblaron. Había otra cosa de la que se convenció. Esta mujer no era humana. Desbordaba una energía poderosa que no debería acumularse en la vida de un ser humano normal. Fue alrededor de ese momento cuando los otros comandantes del ejército se dieron cuenta de que algo andaba mal. Habían sacrificado 2 ejércitos para permitir que Vulgar Chastity rompiera las defensas de una vez. Debería haber tenido más que suficiente tiempo para hacer explotar la zona central de la fortaleza, pero no había ninguna noticia de ella. ¿Qué está pasando? Exploding Patience y Aborren Charity se volvieron al mismo tiempo. Mientras tanto, sintiendo una presión formidable que la oprimía lentamente, Vulgar Chastity preguntó con una respiración profunda. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Eso importa en esta situación? La mujer se encogió de hombros mientras jugueteaba con un pequeño bloque de hielo en su mano izquierda. Bueno, como alguna vez fuiste una escolta de lujo del Imperio, es posible que hayas oído hablar de mi nombre. ¿Qué dijiste? Vulgar Chastity exclamó sorprendida. La escolta de lujo del Imperio. Este era un término que se usaba comúnmente antes de la invasión de los parásitos, cuando el Imperio era el amo de Paraíso. En aquel entonces, las súcubos no eran más que criaturas humildes que eran cazadas por los humanos. Debido a su apariencia excepcional y su habilidad sobresaliente en las relaciones sexuales, a menudo eran capturadas y entregadas a miembros de alto rango del imperio como esclavas. Por eso se les llamaba escoltas de lujo. Al mismo tiempo, era la razón por la que Vulgar Chastity detestaba a los humanos. El hecho de que esta mujer conociera este término solo podía significar que era una humana de la era del imperio. Imposible. Nunca vi a una maga de tu nivel en el imperio. Lo siento. La mujer sonrió con brillo. Esta dama no es alguien de hace unas décadas, sino de hace cientos de años. ¿Qué? La mujer se rió antes de suspirar abruptamente. De todos modos. Mirando a su alrededor, chasqueó la lengua. Un nigromante, una banshee, una súcubo y un no muerto. Estoy sorprendida. Esta reina tuya de alguna manera logró reunir a las criaturas más repugnantes. Entonces, el bloque de hielo en la mano de la mujer se derritió. La flor de hielo que estaba atrapada dentro se manifestó, y la mujer arrancó una pequeña esencia transparente de su pistilo. Cuando empujó la esencia de hielo en sus pequeños labios, su aura cambió al instante. A medida que su energía ya poderosa comenzó a emitir un frío extremo, la temperatura del área circundante cayó en picado. Un frío tan intenso que podía raspar la carne emanaba de ella. Quería evitar usar algo como energía antimaléfica, pero supongo que no importa ya que este no es mi cuerpo. No es este tu cuerpo. Vulgar Chastity murmuró atónita antes de exclamar «Oa». Manifestación del alma. Finalmente lo comprendió.
Un titán de otra dimensión estaba usando el cuerpo humano de esa mujer para hablar. ¿O por qué no se dio cuenta antes? Debería haber sido obvio por el hecho de que su voz resonaba en lugar de salir de sus cuerdas vocales. ¡Oh! Mejor me preparo para recibir a los nuevos invitados que llegan. El cuerpo de la mujer brilló con una luz tenue. Un sombrero de bruja apareció en su cabeza y su atuendo cambió a una larga túnica violeta. Una esfera brillante se formó frente a los ojos de la mujer antes de transformarse en un objeto largo similar a una escoba y volar debajo de su trasero. Bienvenido al banquete, mi querido primer invitado. Con un guiño, la bruja se sentó suavemente en la escoba. La escoba flotante giró en el aire antes de volar hacia la distancia. Vulgar Chastity dejó caer la mandíbula lentamente mientras miraba hacia arriba en un estado de aturdimiento. Los dedos izquierdo y derecho de la mujer voladora formaron mudras. Abrió la boca al mismo tiempo. Damihi potestatum, damihi robur. Y comenzó a cantar. Era un trío que componía 3 hechizos simultáneamente. Moviendo sus 10 dedos en el aire, como si tocara el piano, la forma en que la mujer cerraba los ojos y abría y cerraba la boca repetidamente, era como presenciar un hermoso recital ante una gran multitud. Al ver esto, un nombre cruzó por la mente de Vulgar Chastity. Hace cientos de años, durante la Edad de Oro del Imperio, hubo una mujer que se decía que reinaba suprema entre los incontables magos del Imperio, cantando 3 hechizos al mismo tiempo en perfecta armonía e incluso amplificando el poder de los hechizos. Esta maga conocida como la bruja soñadora una vez llevó al imperio al borde de la destrucción por sí sola. Eso no puede ser. Vulgar Chastity gritó en negación y liberó su energía. ¡Clang! El cristal se rompió y su cuerpo quedó libre. Frunciendo el ceño por el dolor que se extendía desde su estómago, rápidamente señaló hacia el aire. Deténla. Al oír su grito agudo, las súcubos aletearon sus alas con prisa y volaron hacia adelante desde todas direcciones. Mientras tanto, la comisura de la boca de la bruja se curvó ligeramente mientras observaba con uno de sus ojos entreabiertos. A continuación, cuando las súcubos la rodearon por todos lados, la mujer extendió los brazos como el director de una orquesta. Tois. Popang. Ocurrió algo sorprendente. Las súcubos que se abalanzaban fueron todas destruidas sin poder hacer nada. Mientras tanto, el canto y el movimiento de los dedos de la bruja no se detuvieron. Vulgar Chastity murmuró con un jadeo exasperado. Recital de Roselle. Los ojos de Roselle se entrecerraron como preguntando cómo una súcubo inferior conocía su nombre. La furia surgió dentro de Vulgar Chastity al ver esa mirada arrogante, pero una ráfaga de viento repentina la hizo retroceder. Un torbellino gigante que emitía energía fría sopló alrededor de la bruja. La tormenta furiosa disminuyó rápidamente de tamaño, hasta que se comprimió lo suficiente para caber en las palmas abiertas de la bruja. En ese momento, Vulgar Chastity vio 2 ejércitos acercándose y murmuró involuntariamente. No. Fue porque podía sentir una intención asesina comprimida procedente de la pequeña esfera en la mano de la bruja. Yuri, dijiste que querías caminar por el camino del mana, ¿verdad? Sí. Observa con atención. Y un Yuri, no Roselle, quien estaba usando el cuerpo de un Yuri, susurró. Esta es el supremo arte de los magos que persiguen el camino del mana. Yo al ver a 2 comandantes del ejército volando hacia ella, Roselle esbozó una sonrisa. No vengas. Mientras Vulgar Chastity gritaba con urgencia, Roselle levantó la mano bien alto. ¡Congela! Crack. La esfera se agrietó y la energía extrema de frío que estaba atrapada dentro estalló. Delante, detrás, a la izquierda y a la derecha en todas direcciones un total de 48 rayos de energía se extendieron. El espacio donde se cruzaban se quebró y las áreas cortadas se congelaron.
Mientras los rayos se disparaban, cubriendo todo el campo de batalla, Roselle gritó con todas sus fuerzas. ¡Mundo! El movimiento definitivo característico de Roselle, final solo, explotó. Una voz sirénica cargada de poderoso mana resonó, mezclándose con los rayos. Entonces, las energías frías que se extendían mientras rasgaban violentamente el espacio se transformaron en ondas de choque. Paat, y se propagaron lejos y ancho. En un instante el cabello de Vulgar Chastity se agitó salvajemente. Fokuan, aunque acababa de liberarse de la pared de la fortaleza, fue empujada de vuelta y clavada aún más profundo. ¿Qué? Finalmente, no pudo resistir la furiosa ráfaga de escarcha y gritó cubriéndose la cara. ¿Qué? Exploding Patiense, que se acercó, también fue lanzado hacia atrás. ¡Maldición! Aborrent Charity se detuvo rápidamente e intentó retroceder. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Como una tormenta furiosa y violenta que barre todo, una energía subcero cubrió el cielo. Las nubes se congelaron, la nieve cayó y el granizo se derramó. La tierra también se heló. Dondequiera que la onda de choque de congelación pasaba, se cubría de hielo y escarcha. En poco tiempo, la tierra se convirtió en un tranquilo campo de nieve. Incluyendo la fortaleza, un frío amargo que emitía escarcha envolvió todo dentro del campo de batalla. Era como si decenas de poderosos hechizos de tormenta de nieve se hubiesen usado simultáneamente, como si el mundo realmente se hubiese congelado. Pero lo verdaderamente sorprendente era que los miembros de la Federación y la humanidad no se vieron afectados. Aunque estaban rígidos por este giro repentino de eventos, el hielo no les había perjudicado en absoluto. El mana sobrehumano de Roselle ya era impresionante, pero su control sobre él era como un arte divino. Con un solo hechizo, había silenciado temporalmente a los parásitos que rugían como un incendio forestal descontrolado. Incluso la reina de los parásitos estaba profundamente asombrada por esta visión. Ya estaba medio incorporada. Estaba tan sorprendida que su trasero ya no tocaba el trono y su cuello se extendía hacia adelante mirando la imagen cubierta de escarcha. ¿Qué? Estaba completamente sin palabras. Había recibido una premonición de gran peligro, pero aún quedaba algo de esperanza. Por eso, instó a los comandantes del ejército y ordenó un ataque total. Esperaba plenamente el éxito cuando Vulgar Chastity rompió la pared de la fortaleza y alcanzó el área central. Pero, esto es. Una poderosa bruja parecía haber aparecido de la nada y había obstruido su plan bien elaborado. Podía tolerar que le arruinaran su plan casi completo una o dos veces. Pero ahora, simplemente estaba atónita por tener incidentes tan absurdos en cada momento crucial. Por supuesto, aún no había terminado. Los comandantes del ejército solo habían sido empujados por la repentina tormenta de frío. Todavía estaban vivos. La tormenta debía haber exterminado a los miembros más débiles de los ejércitos, pero los más poderosos deberían romper el hielo en cualquier momento. Incluso si no era el caso, el ejército podía simplemente ser reabastecido en el lugar. Correcto, la guerra aún no había terminado. Pero el problema era que el ataque anterior retrasó la caída del área central de la fortaleza Tigol por unos cuantos segundos. Uno podría decir que solo fueron unos cuantos segundos. Pero lo que acababa de ocurrir definitivamente no podía describirse como solo unos cuantos segundos. Esos segundos fueron suficientes para alterar la historia y el futuro de la Federación y la humanidad, y así, de todo el paraíso. Mirando con una expresión atónita, la reina de los parásitos levantó lentamente la cabeza. Pronto. Yo. Sus ojos, que miraban los cuerpos celestes, se cerraron lentamente, como si intuyeran intuitivamente lo que sucedería en el futuro cercano. Me equivoqué otra vez. Dentro del gran salón vacío,
La voz hueca de la reina resonó. Mientras tanto, el caos que azotó la fortaleza Tigol se calmó rápidamente. ¿Qué ha pasado? Una hada del cielo, que estaba llorando de rodillas, miró a su alrededor con una expresión atónita. Entonces, al ver el aire, ella parpadeó rápidamente con incredulidad. Una pequeña chispa de luz descendió del cielo hacia ella. Instintivamente, siguiendo el movimiento de la luz, la hada del cielo bajó la cabeza. La luz brillante cayó directamente sobre el dorso de su mano y se filtró dentro. Luego, de repente, le abandonó la fuerza del cuerpo y sintió algo resonar en su interior. Los ojos de la hada del cielo se abrieron de par en par y su mandíbula cayó. Era una sensación familiar y evocadora. ¿Cómo podría olvidar ese sentimiento? La hada del cielo levantó cuidadosamente las manos, incluso mientras temblaba por la resonancia temporal. Mi poder está volviendo. Era el poder de los espíritus. En el siguiente momento, la hada del cielo levantó los ojos con gran dificultad. No era solo ella. Innumerables luces brillantes descendían del cielo, iluminando todo el mundo. Bailando desde el cielo, encontraban a sus dueños y caían sobre sus manos. No solo a las hadas del cielo, sino también a las hadas de la cueva. Yadeando por la emoción que brotaba en su interior, la hada del cielo se volvió hacia el árbol del mundo en la distancia. Luego, movió la mirada hacia el cielo sobre él. Las nubes oscuras que llenaban el cielo se habían abierto, y una luz brillaba desde la grieta en el cielo. No, la luz estaba cayendo. No estaba viendo cosas ni alucinando. La luz realmente estaba descendiendo. Desde el cielo abierto, un torrente de luz se derramó. La luz envolvió el árbol muerto, y pronto, se formó un gran pilar de luz que conectaba el árbol y el cielo. En efecto, lo que todos en el mundo intermedio anhelaban estaba sucediendo al fin. Era la resurrección del árbol del mundo. Ya el regreso del rey.